Hola gente de YouTube, soy Javier Quesada, abogado. El día de hoy les voy a platicar un tema que es un poquito difícil de explicar cuál va a ser el tema, porque realmente lo que quiero yo hacer es explicarles cuáles pueden ser los alcances que ustedes pueden llegar a tener al momento de que ustedes firmen un acuerdo, cualquiera que éste sea, y que éste sea judicializado, porque estos acuerdos se convierten en sentencias. Y muchas veces pensamos que porque es un acuerdo no tiene la misma validez que cuando un juez nos sentencia. Y hoy les voy a contar por qué sí y también les voy a contar por qué no. Entonces les voy a contar por qué debo tener cuidado al momento de llegar a un acuerdo. Pero antes de iniciar, yo quiero invitarles a que si conocen a alguien a quien esta información le pueda ser de utilidad, que lo inviten a ver el presente video, que lo compartan, que le den like, que nos dejen un comentario y que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Dicho esto, comenzamos. ¿Por qué les quiero platicar sobre la importancia de los acuerdos que en ocasiones firmamos frente a un juez? ¿Y por qué debemos tener en cuenta sobre la importancia que esto pudiera representar? Les voy a contar el caso de Martín. Martín hace algunos años decidió divorciarse. Él junto a su expareja, bueno, más bien su expareja redactó junto con su abogado lo que terminó siendo su convenio de divorcio. Y Martín en ese momento, con tal de finalizar, con tal de terminar, con tal de no saber nada del tema, agarró, firmó y ese acuerdo de divorcio fue convertido en sentencia y en esa sentencia a él lo condenaron a cumplir con todas las obligaciones a que él se suscribió al momento de hacer la firma de ese convenio de divorcio. ¿A qué cosas se obligaba Martín en este procedimiento? En ese procedimiento Martín se obligaba a ir a buscar a sus hijos a determinada hora y a ir a entregarlos a determinada hora. Pero ojo, no solamente era hacerlo los fines de semana como regularmente sucede en la mayoría de los casos, donde el papá no está presente, sino que el papá solamente es una visita de fin de semana. En el caso específico de Martín, él firmó, porque en ese punto él sabía y quería además poder participar de la educación de sus hijos, y firmó que los iba a ir a buscar en la mañana y que los iba a regresar en la tarde. Y ahí ya tenía una carga que no era equitativa para la cuestión de las visitas. También se obligó a hacer el pago de una pensión alimenticia, sin importar que las menores estuvieran la mayor parte del día con él. ¿Cuál es el problema? Hace algunos días me habla Martín y me dice: oye, licenciado, ¿sabes qué? Yo quiero saber si esto que me están exigiendo está bien. Dice que tengo que ir a buscar a mis hijas y que tengo que ir a regresarlas. Pero antes de que empezáramos a tener algún tipo de dificultad, ella era quien venía a buscar a las niñas y yo era la persona que las iba a buscar. Y de cierta forma funcionaba, porque entre los dos hacíamos un equipo, pero hoy me dijo que ya no quiere seguir haciendo esta dinámica más y que como yo firmé que tenía que ir a buscar a las niñas y yo firmé que tenía que ir a regresar a las niñas, soy yo la persona obligada a tener que hacerlo. Desafortunadamente, si lo vemos en cuestión de es justo o no, pudiéramos decir que no es tan igual. La realidad es que en su momento para él fue un buen convenio. En su momento él podía cumplir con ese convenio, sus obligaciones en su trabajo cambiaron y ahora ya no tiene la posibilidad de poder seguir yendo a, bueno, si bien puede seguir yendo a buscar a sus hijas, ya se le dificulta llevarlas para devolverlas. El problema acá está en que está obligado a hacerlo. El problema aquí es que está legalmente obligado a hacerlo, ya sea él o algún tercero de emergencia, tiene que cumplir con esa obligación tanto de ir a buscar a las niñas como de ir a devolver a las niñas y cualquier otra situación que esté estipulada dentro de ese convenio. Ahora les voy a platicar otro ejemplo de por qué debemos fijarnos a qué nos obligamos cuando firmamos. Ahora les voy a platicar el caso de Rosita.
Rosita firma su divorcio, su exmarido tiene una muy buena posición. Al momento de establecer la cláusula de pensión alimenticia, sus hijos estaban pequeños, tenían 9, 10 años, y establecen un monto de pensión alto, pero ese monto de pensión alto, como se lo explicaron a ella, era pensión para Rosita, pensión para Paquito y pensión para Luisito. Pero en papel solamente decía que era pensión para Luisito y pensión para Paquito. En ningún momento mencionan dentro de ese documento, que fue un acuerdo y que luego se convirtió en sentencia, que un porcentaje de ese pago iba a ser para Rosita. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Rosita, después de mantenerse cuidando a sus hijos en el hogar, pasaron 6 años, Paquito y Luisito se hicieron mayores y se casaron, dejaron de estudiar. La verdad no me acuerdo muy bien qué fue lo que pasó, pero esos casos que les estoy platicando son reales. Y Rosita se quedó sin pensión porque el exmarido dijo, mi obligación era hacer el pago de la pensión alimenticia de Luisito y de Paquito, no de Rosita. Cuando la idea que le vendieron a Rosita es que dentro de esa pensión alimenticia que se estaba estableciendo para los menores, en ella estaba contemplada el pago de la pensión alimenticia que le pudiera corresponder a ella. Y aquí tengo otro ejemplo más de por qué debemos fijarnos en qué queremos y qué firmamos al momento de que tenemos nosotros que firmar un acuerdo. Y aquí les voy a contar un caso más. En esta situación vamos a hablar de Mariana. Mariana viene conmigo porque su ex marido se había quedado con sus 3 hijos y no le permitía tener ningún tipo de convivencia con ellos. Ella no estaba divorciada, así que este fue un caso de divorcio con una cuestión de custodia. Fue un juicio durísimo de inicio, pero en un punto, cuando ya parecía que iba a decidirse la balanza por cualquier lado, agarra el señor y nos dice, ¿saben qué? Quiero llegar a un acuerdo. Y el acuerdo que Mariana quería era tener convivencia con sus hijos cada semana. Pero el problema que existía es que no podía ella pasar a buscar a los niños a la casa del marido, tenía que ser en un centro de convivencia, lo que implicaba moverse de su domicilio, ir al otro lado de la ciudad por los menores y luego regresarlos al día siguiente. Y luego cumplir con las actividades que los niños tenían los fines de semana. Al inicio y en papel sonaba perfecto, sonaba maravilloso porque Mariana iba a poder convivir con sus hijos cada semana. ¿Qué fue lo que pasó? Después de 2 años, el hecho de tener que ir a buscar a sus hijos cada semana ya le pesaba. ¿Por qué? Porque no tenía ella la posibilidad de viajar. Si quería viajar tenía que ser entre semana. Porque el fin de semana tenía ella la obligación de ir a buscar a sus hijos. Y el exmarido, como era medio fregón, si faltaba por alguna razón, lo primero que hacía era presentar una queja con el juez diciendo, Mariana no vino, Mariana no cumplió con sus visitas esta semana, que le llaman la atención, señor juez. Al principio y de forma ideal, sonaba maravilloso para Mariana ver a sus hijos cada semana. ¿Qué es lo que pasa en esos 3 ejemplos que yo les acabo de dar sobre acuerdos que se realizan al momento de que estamos ya sea en una cuestión de divorcio o una cuestión de custodia de los menores? Que a veces nos obligamos a cosas que son complicadas de cumplir y debemos de pensar realmente qué tan posibles de cumplir son. Porque una vez que sean convertidas en sentencia, vamos a tener que realizar otro juicio solamente para tener la posibilidad de cancelarlo o modificarlo. Y eso implica una inversión fuerte, muchas veces de tiempo y también de dinero. Es por eso que entiendan y pregunten cuando vayan a firmar el acuerdo. No porque les digan todo está bien, créanlo. Preguntan a qué se están obligando, pregunten a qué se están comprometiendo y cuáles son los alcances. Lo más, en cuestiones de custodia y convivencia con los menores, inclusive de pensión alimenticia, lo ideal es que siempre exista la posibilidad dentro del mismo acuerdo de poder modificar lo que sea flexible. Pero eso solo se puede lograr si ustedes pueden conversar
con su expareja para poder hacer realmente un buen acuerdo y no solamente imponer la voluntad de uno de ellos dentro de ese procedimiento. Pues bien, por el video de hoy ha sido todo. Les recuerdo mi nombre, soy Javier Quesada, abogado, y nos vemos en el próximo video.